que podemos llegar al punto de hablar sobre la Confesión de Augsburgo. Y para hoy deseo para como introducir a la Confesión de Augsburgo. Hemos hablado sobre eso. Gracias, Heriberto. Parece que tiene como un libro así. Y es que y vamos a introducir qué es la Confesión de Augsburgo, cómo nos ayuda y cómo explica las diferencias para nosotros, no solamente entre las iglesias diferentes como la Iglesia Católica, pero también entre los otros grupos cristianos. Y el punto no es para causar divisiones. Y eso es un punto que yo quiero enfatizar en caso que voy a olvidar cuando empezamos con el estudio, porque obviamente la perspectiva de unos durante el tiempo de la Reforma fue que Lutero quería empezar con una iglesia nueva, que él fue como un rebelde. Pero vamos a ver en la explicación de la Confesión de Augsburgo que en realidad el punto fue para unir las personas. Y en la Confesión de Augsburgo, ellos más que todo querían unir la iglesia y simplemente para decir, mira, aquí es donde nosotros estamos de acuerdo porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero en estos puntos tenemos que clarificar y guardar la palabra de Dios y nuestra doctrina, no por la iglesia luterana, pero porque eso es lo que viene de las escrituras. Y bueno, empezamos con esto. Y si hay preguntas, como siempre, por favor, dígame durante el estudio bíblico. Y primero es importante para como recordar un poquito también qué son las diferentes como las diferentes denominaciones o diferentes tipos de protestantes y la Iglesia Católica. Y por un ejemplo, yo voy a usar como el ejemplo de los sacramentos. Con respecto a los sacramentos, la Iglesia Católica, podemos ver que ellos dicen que algo que pasa durante las palabras de institución en la Santa Cena, y eso es solamente un ejemplo, y que el cuerpo el pan y el vino cambia en ser como el cuerpo y la sangre de Jesús en la idea de transustanciación. Si vamos a ver como al otro lado, como con los bautistas, como Zwingli y los seguidores en la familia, para decir como los de Zwingli, es para decir que ellos creen que aquí es solamente como un recordatorio, no es algo espiritual, ni es algo en particular como una presencia de Dios. Aquí es como el otro lado. Más cerca a los luteranos es como a los que sigan a Calvin. Y Calvin dice que él acepta como una presencia espiritual, pero es diferente de decir que hay como la presencia de Dios, es diferente de los católicos romanos. Y aquí también tenemos como los luteranos o los que están más de acuerdo con Lutero en decir que hay una presencia real que existe en la comunión. No decimos que es transustanciación y no decimos que es solamente como representante de el cuerpo y sangre de Cristo. Decimos que hay algo más y aceptamos todo que dice la Biblia, nada más y nada menos. Y por eso podemos decir como en corto como cuatro más o menos familias de los entendimientos con respecto a este ejemplo de la Santa Cena. Por ejemplo, pero vamos a ver también un poco de la historia. Nosotros ya estamos muy acostumbrados con la Reforma y qué pasó más o menos, pero la situación es complicada por la situación política que estaba pasando durante los siglos en Alemania y también en el imperio de Roma.
Y es como 25 años después de que Colón descubrió América, que Martín Lutero clavó los 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. En este momento no hubo más o menos como una Alemania, un país Alemania. Fueron como estados separados y eso fue parte del deseo de Carlos V, en lo que vamos a hablar más, que él quería unificar y hacer más fuerte su imperio. Pero el 31 de octubre de 1517, podemos decir que fue como el puntapié inicial de la reforma. Y sabemos que en los años siguientes surgieron otros grupos que se oponían al Papa, reformados y radicales, que voy a decir que en principio muchos que los enemigos de Lutero, después de un tiempo para entender mejor lo que él estaba explicando, enseñando sobre las escrituras, ellos vinieron para estar como amigos de Lutero y también ellos respaldaron a Lutero en la reforma. Bueno, y Lutero y sus seguidores no se podían poner de acuerdo con ellos en algunos aspectos importantes de doctrina. No fue solamente Lutero y la Iglesia Católica, pero para los que querían rechazar todo en la Iglesia cristiana, también Lutero quería enfatizar que no debemos rechazar todos, necesitamos reformar. No tenemos que rechazar, tenemos que reformar, pero con tiempo vino a una iglesia muy distinta que la iglesia en Roma. Y más con la introducción sobre la confesión de Augsburgo, bueno, después de la empieza de la reforma en 1517, en 1530, después de tantos años de batallas y problemas entre la iglesia, finalmente en 1530, 13 años después de que el joven profesor Martín Lutero publicara sus 95 tesis en Wittenberg, habían sucedido muchas cosas durante esos 13 años. Y finalmente fue necesario que ellos pudieron tener como una oportunidad para defender pero, su posición teológica, pero en realidad la idea fue para el imperio, el Carlos V y los otros, ellos por sus razones propias no querían aceptar la confesión de Lutero y los padres de la Reforma. Más que todo, ellos querían dar la apariencia que estaban dando la oportunidad de explicar su posición. Ellos han decidido más o menos que Lutero y los otros tuvieron que cambiar su posición por razones políticas, pero todavía ellos tuvieron como un concilio, un dieta, se llama, en Augsburgo en 1530. Y aquí es donde ellos pusieron unos artículos en una confesión que se llama la Confesión de Augsburgo, y eso fue la expresión de todos los líderes en la iglesia luterana, más que todo para mostrar que ellos estaban de acuerdo con la iglesia católica en varios puntos, pero con respecto a unos puntos en particular, tuvieron que decir aquí es donde somos diferentes y no estamos de acuerdo simplemente porque la posición o la práctica de la iglesia católica no estaba de acuerdo con las escrituras. Y en muchas partes de Europa Central, la gente estaba respondiendo favorablemente a la consternación de la Iglesia de Roma y que había estado acostumbrada a ser la única expresión de la Iglesia cristiana. Y recordamos que durante todo este tiempo hubo una lucha entre los reformadores porque ellos no querían ser diferentes, ellos no querían separar de la iglesia católica, la iglesia cristiana. Ellos querían mejorar, reformar la iglesia. Tenemos que siempre recordar eso. No fue
que ellos simplemente querían salir de la iglesia de Roma y decir que vamos a empezar con nuestra iglesia propia. No, ellos querían, por su devoción a Cristo y a las Escrituras, reformar, mejorar la iglesia. Un punto muy importante. ¿Y qué es exactamente la Confesión de Augsburgo? Bueno, podemos decir como en la iglesia luterana, es como un símbolo de las confesiones que identifican a la iglesia luterana, y unas personas han usado el dicho de decir es como es un certificado de nacimiento, porque fue el momento en la historia de la iglesia cristiana cuando ellos unieron para decir que aquí es nuestra confesión, no solamente la iglesia en Wittenberg o en otra ciudad, pero nosotros estamos unificados, estamos en concordia, que significa la palabra en latín, con una corazón. Y estaban preparados para dar su vida en esta confesión. Es algo fantástico y algo que ellos tuvieron que hacer para mostrar su devoción a la fe cristiana. Y también muestra que se trata de una iglesia cristiana apostólica que enseña la doctrina de la palabra de Dios en una manera fiel y genuina, administra los sacramentos conforme a la institución de Cristo. Hubo unos grupos en esta época y también después que querían empezar su propia iglesia, y más que todo sin respecto en aceptar unos puntos o aspectos de las enseñanzas cristianas. En vez de eso, los luteranos querían enfatizar que nosotros somos partes de la iglesia cristiana, no somos aparte. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, el Sacro Imperio. Para explicar un poco más sobre lo que estaba pasando hoy en día, y yo tengo muchos problemas cuando yo voy a ver la historia de la Biblia. Puede ser muy confundido porque es que si vamos a ver un mapa en el tiempo de los judíos o en los varios tribus de Judea, el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo ahora, es que nosotros ponemos la idea y las imágenes que hoy en día es como podemos trasplantar en estas épocas. Pero no, fue muy diferente en el tiempo de Carlos V. Por ejemplo, en el siglo XVI no existía, como mencioné, un país que se llama Alemania. Pues estaba separado por muchos ducados, electorados que formaban parte clave del Sacro Imperio Romano, y esto fue el parte germánico. Pero también este imperio estaba cubriendo varias partes de Europa. Es que ellos, para hacer su imperio más fuerte, más poderoso, ellos se casaron con otros otros que hoy en día es otros países, o en unos casos fueron otros países como en el tiempo de Lutero, como España, Italia, etcétera. Pero hoy separamos, tenemos la tendencia para separar en decir que Alemania, Italia, España, etcétera, al norte de Alemania, dos países arriba. Pero en este momento fue más separado. Y en realidad, Lutero y su traducción de la Biblia en alemán fue una de las razones que Alemania unió como un país eventualmente, porque hasta hoy en día hay partes de Alemania que habla en varios lenguajes diferentes. Hay como alemán alto y bajo y medio. Hay unos dialectos que se llama Schwäbisch, etcétera. Pero cuando Lutero quería traducir la Biblia en el lenguaje de la gente, él fue
durante su tiempo en el castillo traduciendo la Biblia, él fue afuera del castillo para hablar con la gente y él más o menos estaba usando una forma de alemán que se llama alemán alto. En alemán se llama Hochdeutsch. Y eso fue algo que hizo más fácil para el país para unificar con tiempo un lenguaje que puede ser usado en todos los estados. También en los partes distintos, las personas continuaban en usar sus dialectos propios. Es como en otros países, como en China. Um, Todo el país es necesario que las personas aprenden mandarín, pero en los varios partes de China también se tiene los dialectos como shanghaiís, también como cantonesa, etcétera. Pero eso fue un impacto muy fuerte en el país de Alemania. Y por razones obvios y políticos, Carlos V no podemos decir que él no tuvo respeto por Lutero, pero al mismo tiempo él estaba conectado con la Iglesia Católica y con razón él tenía más como una afiliación, una relación más fuerte con los líderes de la Iglesia Católica. En un momento en su vida, Carlos V, uno de sus maestros, fue alguien que eventualmente vino para ser uno de los papas de la Iglesia Católica. Y por eso, obviamente, él tenía una dedicación muy fuerte con la Iglesia Católica. Pero él pasó mucho del tiempo en las partes de Europa que pertenece más con la cultura de los, hoy en día, vamos a decir, los alemanes, pero él se murió en España por su familia también. Él tuvo conexiones, parientes, era un descendiente parte de España también. Un poco complicado porque podemos ver que los líderes en Europa durante estos tiempos como Carlos el Grande, Charlemagne, él fue como un líder de Francia, pero un descendiente alemán. Como yo dije, complicado en estos tiempos en Europa. Y más que todo, él estaba preocupado por los turcos que estaban llegando más y más al punto del Sacro Imperio de Roma. Y tenemos que entender que eso fue una preocupación muy fuerte de él y él quería en su mente mantener su lealtad a Roma y al Papa. El emperador necesitaba que los príncipes estuvieran unificados. Y por seguro, Lutero y los otros querían ser unificados también, pero no hasta el punto que ellos pudieron dar o no aceptar las escrituras por lo que estaban enseñando. La idea de Lutero y los otros es simple, simplemente vamos a seguir la palabra de Dios. Y no va a ser un problema. Si tengo que decidir entre un líder humano y mi Señor Jesús y Dios, obviamente tengo que seguir a Dios en todos los casos. Y bueno, Carlos V, como mencionamos, en 1530 convocó esta dieta en Augsburgo. Y antes de eso, ellos estaban preparando la Iglesia Católica, es decir, ellos estaban preparando cosas contra los luteranos en mostrar cómo ellos estaban en contra las enseñanzas de la Iglesia. Y otra vez, estaban poniendo como acusaciones contra Lutero en decir que él estaba enseñando cosas de
no quiero decir los enemigos de Lutero, pero los otros reformadores. Y Lutero no estaba de acuerdo con ellos tampoco. Y por eso fue necesario que ellos pudieron tener en corto la confesión como la explicación qué significa para tomar la posición de los luteranos. Y mencionamos luteranos, pero obviamente cristianos. Fue más después cuando ellos estaban usando el nombre de Lutero. Y no por su deseo, pero por el nombre que ha sido puesto por la Iglesia Católica en los luteranos. Y la idea fue el deseo de Carlos V, que quería restablecer la paz religiosa. Y en su mente sería muy fácil para decir, Lutero y los otros simplemente tienen que aceptar la posición que estamos dando, pero eso no fue el caso, porque Lutero, a pesar de recibir la pena de la muerte, él tuvo que mantener su posición porque su posición estaba de acuerdo con las escrituras. Y por eso los luteranos habían preparado unos artículos de Torgau y esos artículos trataban sobre los abusos y los desvíos de la Iglesia de Roma y también los artículos de Schwabach que trataban asuntos de doctrina. Pero al mismo momento, la Iglesia Católica, ya en Augsburgo, ellos estaban preparando o han sido preparados a 404 artículos contra la herejía luterana de Juan Eck, el enemigo, un católico enemigo de Lutero y un teólogo muy conocido en la Iglesia Católica. Y él estaba citando a Lutero y también el amigo de Lutero, Melanchthon. El dibujo aquí es de Melanchthon. Fue un teólogo, también un doctor de teología en la universidad donde enseñaba Lutero. Y Juan Eck, estaba mezclando los luteranos con los anabaptistas y cuánta herejía existía. Y podemos imaginar que aquí son los luteranos que simplemente quieren como corregir las enseñanzas en la Iglesia Católica. Y aquí la Iglesia Católica está tirando o echando acusaciones en decir que los luteranos son como otros, como anabatistas, que en realidad no estaban de acuerdo con ellos tampoco. Y los luteranos resolvieron hacer otro documento basado en los dos anteriores contra los anabautistas, etc. Y este documento debía mostrar la concordancia entre la doctrina luterana y la iglesia primitiva para mostrar la diferencia entre luteranos y también otras ideas protestantes, especialmente los anabaptistas. Así surgió la Confesión de Augsburgo y vemos y cuando empezamos a estudiar y examinar la Confesión de Augsburgo que tiene un carácter conciliador hacia los católicos, resaltando los puntos de acuerdo con Roma, diciendo que, mira, nosotros estamos de acuerdo con ustedes en estos puntos, aunque también señala las diferencias y los abusos. Y Felipe Melanchthon fue más que todo el redactor principal de eso. Y hubo una razón que él fue el redactor y que él estaba presente en estas cosas. Fue firmada por los príncipes luteranos, leída ante la Dieta de Augsburgo en 25 de junio de 1530 y el documento consta de 28 artículos y los artículos 1 al 21 presentan las doctrinas bíblicas fundamentales y uno en particular que vamos a examinar con mucho énfasis es como artículo 4. Y la razón es porque habla específicamente sobre la justificación y qué significa justificación entre el entendimiento de los luteranos
y la distinción en contra a los católicos. Y ellos hablaron en la confesión también sobre los abusos más graves en la Iglesia Católica Romana, y entonces los luteranos estaban corrigiendo al mismo tiempo o tratando de corregir. Bueno, así fue como los teólogos y reformadores, los gobernantes que los apoyaban, fueron a Augsburgo, entre ellos el colega de Lutero, Felipe Melanchthon, su pastor Johannes Bugenhagen, pero Lutero mismo no pudo acompañarlos porque había sido declarado un criminal en la dieta anterior y además había sido excomulgado por el Papa. No obstante, fue consultado por correo sobre el texto final de la confesión. Y bueno, ¿y qué significa para ser expulsado, para ser declarado un criminal? Significa que alguien en el mundo puede matar a Lutero sin recibir castigo, porque la protección del gobierno, la protección del imperio romano, no pertenece a Lutero cuando es un criminal afuera de su protección. Y fue algo muy serio porque si hay personas que estaban apoyando o respaldando en la misma posición del Papa y de la Iglesia Católica, obviamente ellos pudieron matar a Lutero y más que todo ellos van a recibir alabanzas de la Iglesia Católica. Y qué triste es para entender que la Iglesia cristiana o en el nombre en la Iglesia Católica puede declarar eso, puede como propagar estas cosas en sus comunidades, que fue como un criminal que hizo algo tan dañoso contra el mundo. Pero eso es lo que pasó. Otra cosa interesante, mencionamos Johannes Bugenhagen. Él fue, después de unos años, el confesor de Lutero, porque fue como el pastor del área donde vivía Lutero en sus últimos años. Pero en principio fue en una manera en contra. Posible no un enemigo, pero estaba en contra de Lutero. Cuando encontró sus enseñanzas en principio, empezó de leer y no entendió muy bien lo que lo que Lutero estaba enseñando. Y después que él estudiaba y entendió mejor, porque recordamos, él y los otros estaban tan acostumbrados con la idea que la Iglesia Católica Romana es la autoridad. Ellos son el representante de Dios en este mundo, que el Papa es como literalmente Cristo en carne en este mundo, que Él no hace decisiones con errores. Todas estas cosas. Y en principio, Bugenhagen estaba en contra de Lutero, pero con tiempo él llegó para ser como alguien que apoyó a Lutero y por eso él se mudó. Él fue para vivir en la misma ciudad de Lutero y fue elegido para ser como el confesor y el sacerdote en este área, que significó también que va a ser el confesor de Lutero. Y Lutero fue para confesar sus pecados y recibir absolución. Eventualmente, también de un tiempo, también Bugenhagen estaba en el equipo para traducir las escrituras de griego y hebreo y ayudó a Lutero en la traducción de la Biblia en alemán. Fue una amistad muy, muy lindo después de unos años, pero no fue así en el principio. Y fue interesante cómo Dios estaba trabajando a pesar que todo que pasaba durante este tiempo.
Ok, ¿y qué es la importancia de la Confesión de Augsburgo? Como muchas cosas en el mundo, es que cuando estamos acostumbrados a tener libertad y la oportunidad de expresar nosotros mismos, de adorar en las iglesias hoy, o podemos decir libertades en vivir nuestras vidas en general, es que no entendemos la importancia. A veces podemos es como cuando tenemos las conveniencias diariamente, pero algo pasa con las restricciones en esta pandemia, o si no tenemos comida, si no tenemos necesidades como un lugar donde podemos vivir, etcétera. Bueno, en el sentido de ser un cristiano y practicar su vida cristiana con libertad, con la oportunidad de leer las escrituras. Imagine que si en el tiempo de Lutero, si no puede tener una Biblia en manos, estaba en contra de la ley. Si puede, si alguien encontró ustedes con una Biblia, puede recibir la pena de muerte. Y la importancia de la Confesión de Augsburgo es que ellos enfatizaron la doctrina del pecado original, salvación, justificación y que todo viene por fe, y también el rol del palabra y sacramento, porque uh, en hablar sobre salvación fue la idea que el Papa tuvo el poder para dar y no dar salvación en el mundo, que justificación requiere la participación del cristiano, y eso puede ser manifestado con dinero, con obras, etcétera, y siempre con la duda que ellos estaban haciendo suficientemente para recibir su salvación o su justificación. Y en la conversación sobre la Confesión de Augsburgo también hablaremos sobre la distinción sobre salvación y justificación también, porque hay una distinción que puede ser mezclado en el entendimiento de la Iglesia de Roma. Y cómo nos ayuda palabra y sacramento diariamente cuando estamos en palabra, estudiando, meditando los sacramentos para el perdón, y como Dios, y mencionamos en el mensaje para esta mañana, Dios ayúdanos y guíanos, y es Dios que está trabajando en nosotros por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros por la palabra y también por los sacramentos. Y una correcta comprensión de la Iglesia y sus ritos. La Confesión de Augsburgo tiene un tono amable y conciliador. Es admirable cómo convergen en ella la verdad y el amor, respeto a la autoridad y el coraje para confesar la fe, con el peligro de ser condenado a muerte por ello. Esto nos enseña a proceder de la misma manera hoy, que en un mundo caído, tan complicado, que nosotros debemos amar a las personas, pero nunca renunciar la verdad para quedar bien con otros o para propio beneficio. Y eso es lo que enseña como un punto más importante de la Confesión de Augsburgo, como ellos estaban en conversación con la Iglesia Católica, estaban en una manera tratando de unificar la Iglesia, pero cuando hay puntos que va a dividir la Iglesia, los que están fiel a la palabra de Dios no pueden conceder a los otros, no pueden simplemente decir es mejor para estar de acuerdo con nosotros en vez de seguir a Dios y lo que enseña a Él. Y también algunos de los aspectos tratados en la Confesión de Augsburgo se refieren a situaciones de aquella época. Leemos eso cuando vamos a estudiar, pero en su esencia la situación no es muy diferente hoy. Es por eso que la Confesión de Augsburgo
ha mantenido su importancia a través de los siglos hasta hoy, y ella es como una bandera que nos une o una muralla que nos defiende contra el error. Nos sirve de base e ejemplo para que elaboremos y presentemos nuestra confesión de fe hoy, buscando el testimonio claro de la verdad de Dios y oponiéndonos con valentía y firmeza a los abusos actuales, agradándole siempre el ingrediente de amor junto con la verdad. Bueno, eso es un poco de la historia, la introducción. ¿Hay preguntas o comentarios? Quería hacer un comentario Sí. bueno, evidentemente vamos a estudiar sobre la confesión de Augsburgo y sus principales elementos, ¿no? Pero es bien importante eh, este aspecto de la historia, de cómo se llega a conformar la confesión de Augsburgo, porque en unos momentos dados puede parecer un poco aburrido para Ujú, algunas personas, a menos que sea de estas personas que son fanáticos de la historia, que les gusta leer, pero algunos puede parecerle aburrido escuchar sobre Melanchthon, sobre qué hizo, qué no hizo, sobre Zwinglio, sobre Calvino, sobre Lutero, etcétera. Pero como dice el pastor, hay que rescatar esta valiosísima dedicación de estos hombres de fe que intentando mantener la unidad de la iglesia, hacen sus cuestionamientos justos, correctos de la verdad, encontrando que había cosas que estaban mal, y al contrario de esto, en vez de escuchar o dialogar, entonces son acusados de herejes. Entonces, sabemos que hay herejías, sabemos que hay cosas que están contra la verdad de la palabra de Dios. Pero a querer acusar a alguien de que era un hereje, cuando lo que quería era que rescatar que la palabra de Dios fuese lo que la norma completa y absoluta de la cristiandad, ¿no? De la ujú. iglesia cristiana. Y eso no es solo ser acusado de hereje, no es como que te insulta. Aquí alguien te hace un insulto hoy en día y bueno, no, a veces no pasa de ahí, de unas malas palabras o como decimos aquí a los cristianos, eh, lo máximo que te hace la gente es rechazarte o cerrarte la puerta para que no le estés hablando de Cristo. Pero en este caso en particular es condenado incluso a muerte. Y hablas de 404 artículos que había elaborado ECE en contra de las enseñanzas heréticas. Mire, incluso hoy en día todavía se menciona a los luteranos como herejes todavía. Los más nobles nos llaman hermanos separados. Los más nobles de otras, de la Iglesia Católica, nos llaman los hermanos separados. Ujú. Pero los que quieren cuestionar o insultar a los luteranos les llaman herejes también, ¿no? Y esa es una realidad, como dice ahí el escrito, hay muchas de estas situaciones que vamos a mirar aquí, que hasta hoy en día son situaciones que se pueden mirar, ¿no? Que se pueden apreciar. Así que mirar la historia, pero mirar el sacrificio de nuestros hermanos previos a nosotros, el sacrificio que hicieron para que la verdad de la palabra nos llegara de manera correcta a nosotros. Y hoy en día podemos tener acceso fácilmente a la confesión, a la verdad de la escritura, gracias a la traducción de la escritura, gracias a tantos sacrificios realizados y que en un momento dado pues parece aburrido porque es historia, pero es la acción de Dios por medio de sus siervos, de sus hijos, actuando en el mundo para que la verdad sobresalga por encima de cualquiera idea falsa, ¿no? Y bueno, un comentario. Sí, es verdad y muchísimas gracias porque en realidad, como ustedes han escuchado varias veces que yo he dicho que el punto no es como criticar a los otros o criticar a la Iglesia Católica. No, porque en realidad el deseo mío es que todos pueden ser unidos y reunidos
más y debe ser como el deseo de todos los cristianos. Pero en realidad puedo apreciar y evaluar, estimar más las confesiones como la confesión de Augsburgo, porque me ayuda a entender, como hemos explicado, la confesión de Augsburgo, las confesiones, el punto no es para reemplazar las escrituras, nunca, nunca es el caso. Y si hay unos casos que alguien tiene tantas deseos de poner enfrente de la Biblia, eso no es luterano. La idea de los luteranos siempre es para poner enfrente la Biblia, la palabra de Dios. Y las confesiones nos ayuda para entender más como un mapa y cómo podemos navegar y explorar, entender mejor la Biblia. Y yo recuerdo durante puntos veces en mi vida, por ejemplo, cuando estaba en la Fuerza Aérea y yo estaba en como un contexto donde hubo otras personas de otras denominaciones, incluyendo un luterano, de un cuerpo de luteranos que es muy liberal. En principio pensaba, wow, qué bueno que hay otro luterano por lo menos, y yo tuve amigos que eran bautistas, presbiterianos, anglicanos también. Pero yo pensaba, qué bueno que nosotros tenemos en común, esta confesión. Pero con tiempo, con conversaciones, entendí que este cuerpo más o menos se dice que acepta las confesiones, pero no, y no practica las confesiones. Y también en las conversaciones con los otros amigos, siempre en conversaciones con amor. um, yo he tenido unas conversaciones en mi vida con otros pastores o cristianos que no fueron tan amables, pero no por parte de mí, más por parte de ellos. Ellos querían estar un poco enojado o emocionado por eso, pero no por el parte de mí. En unos casos, la cosa interesante es que decir que cuando queremos mostrar por la posición de las escrituras, ellos no pueden decir nada. Pueden estar en oposición, en contra de nosotros, pero no pueden estar en contra de las escrituras. Y en unos casos he escuchado personas de otros grupos cristianos en decir que sí, nosotros no estamos de acuerdo con los luteranos, pero no podemos negar lo que dice porque siempre tiene la posición de las escrituras. Y qué bueno es escuchar eso, porque es posible que no está de acuerdo porque su cuerpo de cristianos enseña algo por tradición o por sus enseñanzas, pero ellos saben que con respecto a las posiciones que tenemos que viene de las escrituras, ellos no pueden negar o decir nada en contra. Y yo digo eso no con el intento de tener como estoy orgullo o diciendo algo en contra de ellos, pero si estamos viniendo de la posición de las escrituras, nos ayuda muchísimo en entender eso. Bueno, y este aquí es como la confesión de Augsburgo. Con tiempo también vamos a hablar sobre la defensa o la apología de la confesión de Augsburgo, porque lo que pasó después de entregar la confesión de Augsburgo, hubo necesario que los luteranos tuvo que explicar los artículos. Eso no fue el fin. Continuaba con la defensa, se llama la apología, que significa defensa de la confesión de Augsburgo, para explicar con escrituras, con versículos y con el entendimiento de la doctrina de la Iglesia cristiana, por qué practicamos lo que practicamos como hoy en día que se llama luteranos. Pero bueno, gracias a todos y si no hay preguntas o comentarios, podemos concluir hoy. Y
¿Hay más preguntas o comentarios? Y yo sé que después vamos a reunir, por favor, Clementino y Demetrio. Bueno, si no, vamos a concluir hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias otra vez que hemos tenido esta oportunidad de estar unidos en su nombre para tener la libertad de estar aquí como cristianos en adoración, escuchando su palabra que nos ayuda en tiempos de dificultades y también nos da la promesa de la vida eterna. Por favor, ayúdanos en este tema de la confesión de Augsburgo para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestras vidas cuando tenemos la oportunidad para confesar, para compartir nuestra fe con otros, que tenemos la habilidad, que podemos ser tan fuerte en compartir esta palabra con otros. Sabemos que todo esto vino con un precio tan grande, el precio de tu Hijo, nuestro Señor. Y ahora, cuando continuamos en esta temporada de Cuaresma, recuérdanos sobre esta importancia que tenemos el regalo, la vida eterna, solamente por Él. Todo te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.